Hemos hablado mucho un poco del diagnóstico. Carlos, nos vamos un poquito a... Es difícil ocupar el concepto. Soluciones, caminos, rutas para poder encauzar todo esto. Cuestiones que aquí no hay una receta mágica, pero ¿qué nos está pasando y cómo saber sobrellevarlo, encauzarlo? Sí. A ver, yo creo que una parte de la respuesta tiene que ver con el abordaje de los síntomas, ¿ya? Y otra parte distinta y mucho más compleja tiene que ver con la crisis propiamente tal y encauzar de alguna manera una resolución de todo esto que está ocurriendo y que es mucho más complejo, como decía. En relación a los síntomas, la gran mayoría de los síntomas como insomnio, irritabilidad, ansiedad, cualquier malestar físico como el dolor de estómago que recién mencionaba, todos esos síntomas que son muy frecuentes y que nos están pasando a la mayoría de nosotros, son síntomas que son adaptativos. Son síntomas que no significan una enfermedad, una patología, y que por lo tanto no debiesen alertar a la gran mayoría de la población. Estoy hablando de que probablemente el 70-80% de la población no va a requerir en ningún caso una atención psicológica ni menos psiquiátrica. No alertarse, es algo momentáneo. No, es algo momentáneo, es algo transitorio, es algo adaptativo, es algo que es esperable frente a esto que hablábamos hace un minuto, de que estamos perdiendo nuestra referencia, de que estamos asustados, de que hay mucha incertidumbre, y eso va a generar angustia. Entonces, eso yo creo que es muy importante a propósito de una respuesta más general. Porque, ¿qué es lo que hay que hacer ahí a propósito de consejos generales también? Hay que conversar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Hay que poder hablar lo más llanamente posible respecto a cómo nos sentimos respecto a esta situación, cómo nos está afectando personalmente. Y esa es la gran intervención, en el sentido de que no es necesario que vaya a algún especialista. Entonces, por un lado, y conectando un poco con la segunda parte de la respuesta, las organizaciones locales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones en las que participamos nosotros... Juntas de vecinos, sociedad civil, cuestiones de la rutina del día a día. De lo que participamos nosotros, ¿ya? De las organizaciones y de las comunidades que integramos, ahí es donde es muy importante hablar estos temas. Y a propósito también de lo que ya comentaron, en el fondo la salida, el mecanismo para encontrar una salida necesariamente tiene que ser a través de un diálogo democrático, tolerante, que condene la violencia. Carlos, pero esas salidas también ahora son en un contexto distinto. Sí. Entonces, muchos llaman a la recomendación de aprender a vivir con esto. Pero ¿qué consecuencias puede traer aprender a vivir con esto? Porque esto se puede alargar y sí o sí hay una tensión. Sí o sí hay un temor. ¿Qué enfermedad me puede traer vivir en esta tensión constante? Sí, yo creo que el vivir con esto es demasiado amplio. ¿Qué definimos como esto? Es muy distinto, insisto, lo que decía al principio. No es lo mismo una persona que le llegó un balín en el ojo, o una persona que le quemaron su negocio, o una persona que está marchando y que de alguna manera se siente que está aportando. Entonces te pongo un ejemplo más rutinario. Hay gente que se tiene que hoy levantar más temprano que antes porque la micro ya no pasa o el metro está quemado. Y ahora le dicen que esto se soluciona a fines del próximo año. Entonces cambia su vida sí o sí. Y tiene que llegar más temprano porque la única estación disponible que tiene abre hasta las 8 de la noche. Y el supermercado de la esquina se lo quemaron y su hijo está en la marcha. Y como mamá o como papá están preocupados, pero también lo encuentran válido que esté ahí. Y a eso se le suma de que, chuta, también me puedo quedar sin pega. Eso yo creo que es un panorama común. ¿Qué enfermedad me puede traer vivir esa tensión? A ver, primero, eso va a generar angustia definitivamente, ¿cierto? Eso es evidente. ¿Angustia, dolor en el pecho o para todos puede ser angustia diferente? se puede vivir diferente de distintas personas, pero en el fondo las formas más habituales son dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho, sudoración de las manos, temblor, dolor precordial, dificultad para tragar, mucha sequedad de la boca, el mismo hecho de no poder dormir, de despertarse en la noche, preocupado. La angustia en el fondo son en general manifestaciones físicas de la sensación de que algo malo va a pasar. La ansiedad en el fondo es que algo malo nos puede pasar en lo inminente, muy cercano. Y eso es algo que la mayoría de nosotros vamos a sentir y estamos sintiendo en estos días.